Bueno, seguimos con los ejercicios. El video anterior resultó muy, pero muy extenso. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido para ver si llegamos a cubrir los 20 ejercicios acá. Bueno, en el ejercicio número 11 se nos da o nos muestra un avión. Un niño está aquí viendo un avión. La visual con respecto desde el pie del niño hasta el avión tiene una distancia de 4,5 kilómetros. El ángulo de elevación es de unos 26 grados y nos piden hallar la altura a la que está volando el avión en ese preciso momento. Esta pregunta es muy elemental puesto que relaciona un ángulo con su cateto que opuesto y la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto e hipotenusa, aquí aplica la relación seno. Entonces, seno de 26 grados equivale ¿a qué? A ver, a cateto opuesto que son 26, H, perdón, H, cateto opuesto H, e hipotenusa que es 4,5 kilómetros. Despejando la H, la altura, nos va a quedar que este 4,5 metros pasa a multiplicar y quedaría que 4,5 metros. No, no son metros, son kilómetros. Son kilómetros. Ojo aquí con esto. 4,5 kilómetros. Estamos hablando de aviones, de alturas. Serían 4,5 kilómetros multiplicados por el seno de 26 grados. Equivale a la altura H. Bien, lo terminas tú. Yo voy a seguir acá para ver si logro llegar a la pregunta 20. Entonces vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos muestra un auto desde el cual se observa la cúspide de un precipicio con un ángulo de elevación de unos 40,28 grados. Aquí tengo el ángulo, 40,28 grados. Me dan la distancia entre el auto y la base del precipicio, que son 100 metros, y nos preguntan cuánto vale el H. H es la altura a la que se encuentra el precipicio o la cúspide. Con respecto al ángulo H, viene siendo de nuevo con respecto a H, con respecto al ángulo H es un cateto opuesto y los 100 metros corresponden a un cateto ¿qué? A un cateto adyacente. Entonces aquí nuevamente adyacente, opuesto, opuesto, adyacente, aplica la relación tangente. Tangente de 40 con 28. A ver, 40, 28 grados por definición es cateto opuesto, H, cateto adyacente, 100 metros. Despejamos ahora a la H. 100 metros que está dividiendo pasa a multiplicar y te va a quedar que 100 metros multiplicado por la tangente de los 40,28 grados es igual a la altura H del precipicio. Y acá obtienes el valor buscado, ¿no? La altura del precipicio. En la pregunta 13 tenemos una torre de energía. Dicen que mide 20 metros. Esta torre dista, o la base de la torre aquí dista de un punto en tierra a unos 150 metros de distancia y están indagando por el valor del ángulo teta. Es una pregunta en la cual nos están preguntando por el ángulo teta. Bueno, con respecto al ángulo, estos 20 metros aquí de altura corresponden a qué? Corresponden a un cateto ¿qué? A un cateto opuesto. Y los 150 metros es un cateto adyacente. Entonces, como queremos hallar ese ángulo,
la relación que vincula el cateto opuesto y el adyacente es de nuevo la relación tangente. Entonces aquí aplicamos tangente de teta, ¿no? Entonces sería aquí tangente de teta. Quedó muy feo, hagamos eso de nuevo. Tangente de teta es igual a opuesto, que serían los 20 metros, adyacente, que serían los 150 metros. Metros y metros se cancelan y quedaría que la tangente de teta, aquí podemos cancelar también un 0, sería 2 entre 15. 2 entre 15 sería igual a 0,13 periódico. Entonces sería 0,013 periódico. Vamos aquí a copiar 4 cifras decimales. 0,1333 aproximadamente, ¿no? ¿Cómo despejamos teta? Bueno, de nuevo conocemos la tangente y no conocemos el ángulo. Entonces, para hallar el valor del ángulo teta, lo encontramos mediante la relación tangente a la menos 1, la relación inversa, ¿no? Que sería aquí tangente a la menos 1. ¿De quién? De 0,13333. Utilicemos aquí estos 4 decimales. Entonces ahora con la calculadora escribimos aquí entonces shift tangente de quién, de 0,1333. Cierro acá paréntesis y me da 7,59 grados. 7,59 grados. Vamos a aproximarlo a unos 7,6 grados. Entonces es un ángulo muy pequeño, ¿no? 7,6 grados. Vamos a rectificar esa respuesta. Sería shift tangente de quién, de 0,1123, cierro paréntesis, igual. Sí, 7,59, 7,6 grados. Listo. Entonces, ese es el valor del ángulo teta. Ese es el valor del ángulo teta. En la pregunta 14 nos dan la altura de dos edificios. El primero, el que está a la izquierda, mide 10 metros y el que está a la derecha mide 15. Nos dan la distancia entre los dos edificios de 20 metros y nos piden encontrar la distancia entre la cúspide del edificio que está a la izquierda y la que está a la derecha, la distancia D. Esta pregunta es muy sencilla, solamente hay que darse cuenta que aquí podemos construir un segmento paralelo a la base, ¿verdad? Aquí. Y que esta distancia que tenemos aquí equivale a los mismos 20 metros que teníamos acá abajo. Esta distancia de acá a acá, de los dos edificios, también corresponde a los mismos 20 metros. Ahora bien, la altura de este pedacito de aquí, ¿a cuánto equivale? Esta distancia que tenemos aquí, ¿a cuánto equivale? Bueno, mira, fácil. Si esta altura que está acá corresponde a 10 metros, si esto corresponde aquí a 10 metros de distancia, si estos son 10 metros y de aquí a aquí son 15 metros, entonces es fácil deducir que esta distancia que está aquí equivale a 5 metros, ¿verdad? Entonces tenemos un triángulo rectángulo de
de cateto largo de 20 metros y aquí un cateto corto de unos 5 metros. Por lo que para saber cuánto vale la distancia D, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué decimos aquí? Decimos que distancia al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a 20 metros al cuadrado, no colocaré las unidades, más 5 metros al cuadrado. Por lo que distancia al cuadrado es igual, resolvemos las potencias de primero, 20 por 20 son 400, más 5 por 5 serían 25 metros al cuadrado. Hacemos la suma y obtenemos que la distancia al cuadrado va a corresponder a 425 unidades metros al cuadrado. Despejando a D, D es igual a la raíz cuadrada de 425. Recordamos aquí que siempre obtenemos un resultado doble, uno positivo y uno negativo, pero que estamos tomando únicamente la distancia positiva. Bien, ¿cuál es la raíz cuadrada de 425? Raíz de 425 son 20,6. Aproximadamente son 20,6. Entonces la diagonal, la distancia que hay entre esos arriba, esos dos edificios, son de unos 26,6 metros aproximadamente. 26,6 metros. Y listo. La pregunta 15 te indaga por el ángulo de elevación. Se muestra un árbol. Este árbol mide 2 metros y produce una sombra con el piso también de 2 metros. ¿Cuánto vale el ángulo de elevación? Bueno, si te das cuenta de aquí, tanto la altura como el cateto adyacente del ángulo miden 2 metros. Aquí podríamos responder inmediatamente que este triángulo es un triángulo isósceles, rectángulo isósceles, y que por lo tanto este ángulo, para que estos dos lados sean iguales, tienen que medir 45 grados, ¿no? Los dos ángulos agudos miden 45 grados. En forma inmediata podemos obtener esa respuesta. Sin embargo, vamos a hacerlo de manera paso a paso, aplicando una relación. Bueno, con respecto al ángulo, la altura del edificio o del árbol, perdón, edificio no un árbol, es un cateto opuesto y su sombra es un cateto adyacente. Entonces aquí fácilmente vemos que al aplicar tangente del ángulo θ equivale a cateto opuesto, que son los 2 metros, dividido entre el cateto adyacente, que también son los 2 metros. Metros con metros se cancelan y 2 entre 2 es igual a 1. Entonces, tangente de θ es igual a 1. El ángulo que tiene como tangente igual a 1 es 45 grados. Puedes verificarlo en la calculadora despejando a θ como θ igual a tangente a la menos 1 de ¿quién? De 1. Y tiene que darte un θ igual a 45 grados. Bueno, llegamos a la pregunta número 15. Vamos a parar aquí este video y continuamos con el siguiente.